El sol del mediodía caía con fuerza sobre el patio principal de la base de Night Red, disipando la neblina matutina y bañando las estructuras de piedra y metal con una luz radiante. Era un día inusualmente despejado, ideal para el desgaste físico, y en el centro del campo de entrenamiento, Max Carrizales, Javier y yo aprovechaban cada rayo de sol para ponerse a prueba. El ambiente estaba cargado de sudor, el zumbido de corrientes eléctricas y el eco de impactos directos. Llevaban horas en intensas sesiones de práctica, perfeccionando sus reflejos y combinando sus habilidades. Mientras Max analizaba de manera gélida cada apertura táctica y Javier dominaba el espacio con su agilidad, yo utilizaba pequeños dispositivos de interferencia estática para desviar los ataques simulados de sus compañeros. Tras una ronda particularmente dura que terminó con Javier esquivando por poco un pulso de energía, los tres amigos se tomaron un breve respiro cerca de las columnas de soporte. «Tus reflejos han mejorado, Javier», comentó Max, limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo. Su tono era calmado, manteniendo esa fuerza interna y misteriosa que aún no revelaba por completo ante los asesinos o los Transformers de la base. «Pero estás abriendo demasiado el flanco izquierdo cuando intentas anticipar el contraataque». «Es el impulso», respondió Javier, exhalando aire pesadamente y acomodándose los guantes de cuero. Por un breve segundo, un destello naranja sobrenatural parpadeó en el fondo de sus pupilas, un recordatorio del espíritu de la venganza que dormía en su interior. «Siento que necesito más velocidad para romper la defensa de los robots de Fabricio». Yo, impecable a pesar del entrenamiento, me estiré las mangas de su traje oscuro y reajusté la emblemática corbata roja que nunca se quitaba. «Mis guardianes mecánicos no tienen la culpa de que juegues con la ventaja de la vieja escuela», intervine yo con una sonrisa de suficiencia, mis ojos brillando bajo el sol. «La tecnología no se cansa, Javier. Si quieres vencer a una máquina, tienes que pensar como el algoritmo que la mueve. O, al menos, tener un mejor electricista de tu lado». La tranquilidad de la tarde soleada se rompió de golpe. Un sonido agudo, como el chirrido de metal retorcido y estática de alta frecuencia, y las alarmas silenciosas de la base parpadearon en los sensores de la consola de bolsillo de Fabricio. De entre los árboles, moviéndose con una sincronía perturbadora y un paso militar pesado, comenzaron a salir siluetas idénticas. Eran los clones de Lockdown. Uno tras otro, hasta contar 20 réplicas exactas del cazador de recompensas, portando mi rostro copiado que el alienígena utilizaba para sembrar la confusión y el caos. Sus ópticos brillaban con una luz artificial fría, y sus extremidades mecánicas se desplegaban, mostrando cuchillas de aleación cibertroniana y cañones de plasma integrados. Habían venido a eliminar el núcleo de resistencia de la base aprovechando que las patrullas pesadas de los Autobots se encontraban fuera. Javier dio un paso al frente, y esta vez el calor que emanaba de su cuerpo no era a causa del sol. El aire a su alrededor comenzó a distorsionarse con un sutil olor a azufre y cenizas. El Ghost Rider en su interior reconocía a las aberraciones sin alma ante ellos. 20 de esas imitaciones baratas, murmuró Javier, tronándose los nudillos mientras sus ojos se encendían con el fuego del juicio. «Max, ¿izquierdo o derecho?» Max Carrizales se colocó en posición de combate, sus músculos tensándose mientras sus ojos escudriñaban la formación enemiga, calculando la trayectoria del ataque inminente de los primeros 10 clones. «Yo me encargo del grupo que intenta flanquear el hangar. Mantén el fuego alejado de los almacenes». Antes de que los clones iniciaran su carga unísona, yo avancé un par de pasos, quedando justo en medio de mis dos amigos. Miré fijamente a la horda de réplicas mecánicas que portaban mi propio rostro y mi vestimenta, deteniéndose especialmente en los tres que lideraban la vanguardia. Con una calma absoluta, yo levanté la mano derecha, dejando que arcos de electricidad estática de color verde brillante bailaran entre mis dedos, conectándose directamente con la red de nanobots de mi traje. Una sonrisa fría y decidida me dibujó en mi rostro. «¿Saben?», dije yo, entornando mis ojos rojos con desprecio hacia los impostores, «ver mi propia cara en esos cacharros de tercera categoría me resulta sumamente molesto. Justo ahora que terminamos las prácticas, tengo unas ganas increíbles de convertir chatarra». Con un estallido de energía eléctrica que agrietó el suelo de piedra, los tres se lanzaron al frente bajo el cielo despejado, listos para demostrarle a las copias de Lockdown lo que sucedía cuando se intentaba plagiar el ingenio humano. El estallido de la primera colisión resonó en todo el valle como un trueno de metal. Bajo el sol incandescente, la batalla contra las 20 réplicas de Lockdown se desató con una furia salvaje.
A diferencia de las escaramuzas anteriores, donde los clones se desmoronaban con relativa facilidad bajo la fuerza bruta o los cortes precisos, esta vez el ambiente se tornó denso y complicado casi de inmediato. Javier esquivó una cuchilla de plasma que dejó una línea de fuego en el aire, respondiendo con un golpe imbuido en el calor ardiente del Ghost Rider. Su puño impactó de lleno en el pecho de un clon, pero en lugar de atravesar el blindaje, el golpe produjo un tañido seco y masivo. El clon apenas retrocedió 2 pasos, con sus ópticos rojos parpadeando antes de contraatacar con la misma velocidad. A unos metros, Max Carrizales ejecutó un barrido perfecto, derribando a 2 de los impostores que intentaban rodearlo. Sin embargo, al descargar un impacto descendente para aplastar el chasis de uno de ellos, sintió la inquebrantable resistencia de la aleación enemiga. Estos clones eran drásticamente diferentes. Sus movimientos eran más pesados, sus estructuras no cedían ante la presión ordinaria y cada uno de ellos absorbía el daño como una fortaleza andante. Yo me mantenía en el centro del torbellino, esquivando los ataques con una elegancia milimétrica mientras mis manos proyectaban ráfagas de electricidad verde que sobrecargaban temporalmente los sistemas de los robots más cercanos. Al notar cómo mis amigos se veían obligados a redoblar esfuerzos para causar daños significativos, yo alcé la voz por encima del estruendo de los motores. Javier. Max. No pierdan energía intentando perforar el pecho o las extremidades principales. Exclamé yo, bloqueando la bayoneta de un clon con un escudo de inducción magnética. Estos bastardos tienen un blindaje reforzado. Poseen una armadura compuesta de titanio puro y acero de alta densidad. Max, aprovechando un breve segundo en el que se posicionó espalda conmigo tras arrojar a un enemigo por los aires, lo miró de reojo con una mezcla de fatiga y asombro. Titanio y acero. Exclamó Max, mientras bloqueaba un golpe de mazo de otro clon. Fabricio, apenas llevamos 2 minutos peleando con estas cosas. ¿Cómo demonios sabes la composición exacta de su armadura con solo verlos? Yo solté una risa gélida y confiada. Con un movimiento rápido de mis dedos, ajusté la corbata roja que seguía impecable a pesar del caos, mientras mis ojos escudriñaban las junturas del clon que tenía enfrente. Max, mi memoria analítica lo dice todo, respondí yo, descargando una corriente voltaica directamente en la articulación del hombro del robot, deshabilitando su brazo izquierdo. La densidad del metal, el patrón de soldadura molecular y la resonancia acústica de los impactos, la estructura de estos clones es exactamente la misma que la del blindaje de un submarino nuclear soviético de la clase Alpha en 1983. Javier, al escuchar la explicación mientras esquivaba una ráfaga de proyectiles, no pudo evitar gritar entre la sorpresa y el desconcierto. Un submarino soviético de la Guerra Fría. Lockdown estuvo robando planos en Moscú. Lockdown colecciona todo lo que considera una herramienta de guerra eficiente, continué yo, mi tono volviéndose puramente técnico. Ese acero y titanio fueron diseñados para soportar presiones abisales y radiación extrema. No los van a romper por fuera. Busquen los puntos de escape térmico detrás del cuello y en las uniones de las rodillas. Ahí es donde el metal es más delgado para permitir la movilidad. Con mis datos sobre la mesa, el panorama de la batalla cambió. Sabiendo que se enfrentaban a 20 tanques con forma humana, Max y Javier dejaron de atacar las zonas blindadas. Max comenzó a utilizar la fuerza de los propios clones en su contra, obligándolos a doblar sus rodillas para exponer las uniones hidráulicas menos protegidas. Javier concentró el fuego místico del espíritu de la venganza directamente en los conductos de ventilación cervicales, buscando derretir los circuitos internos a través de la armadura soviética. El patio de la base de Nairred se convirtió en un taller de desmantelamiento a gran escala. A pesar de la resistencia sobrehumana de los clones de titanio, mi genio estratégico y la tenacidad de mis amigos estaban demostrando que no importaba qué tan grueso fuera el acero del pasado. Frente a la combinación correcta de poder y conocimiento, toda chatarra termina por caer. El sol del mediodía seguía castigando el patio de la base de Nairred, pero el calor ambiental ya no era nada en comparación con la energía pura que emanaba del campo de batalla. Conociendo finalmente el secreto del blindaje de titanio y acero soviético que protegía a los clones de Lockdown, Javier y Max Carrizales comprendieron que debían romper sus propios límites si querían erradicar la amenaza antes de que destruyeran la base. Javier dio un paso atrás, inhalando el aire viciado por el ozono. Sus ojos parpadearon violentamente hasta que las pupilas se desvanecieron, reemplazadas por 2 esferas de fuego naranja sobrenatural. El suelo bajo sus botas comenzó a agrietarse y a brotar lava fundida.
Las cadenas imaginarias del Ghost Rider resonaron en el aire mientras su cuerpo se envolvía en un aura ígnea tan intensa que el titanio de los clones a su alrededor empezó a ablandarse por el calor radiante. Al mismo tiempo, Max, determinado a no quedarse atrás, dejó de contener la misteriosa fuerza que guardaba en su interior. Sus músculos se tensaron y una presión gravitacional invisible aplastó los escombros del patio. La velocidad de Max se duplicó. Se movía como un borrón plateado, descargando impactos directos en las uniones de las rodillas y los escapes térmicos del cuello que yo había señalado previamente. Cada uno de sus golpes iba imbuido con una onda expansiva que hacía crujir las placas de acero del 83 de los impostores. Juntos, Javier y Max comenzaron a equilibrar la balanza, desmantelando clones a un ritmo frenético. Mientras sus amigos desataban su máximo potencial, yo no se quedaba atrás. Con la corbata ondeando por las ráfagas de viento y mis ojos fijos en los algoritmos de combate de los robots, Fabricio canalizaba voltajes letales de electricidad verde a través de mis guantes de inducción. Estaba luchando con todas mis fuerzas, sobrecargando procesadores y cortando las líneas de comandos de 3 clones a la vez. No son más que copias defectuosas de un prototipo obsoleto. Exclamé yo de forma gélida, esquivando un hachazo de plasma. Sin embargo, la densidad y el peso de los clones blindados seguían siendo un factor peligroso. En medio del caos y el humo del fuego infernal de Javier, uno de los clones de Lockdown que había fingido estar deshabilitado en el suelo reactivó sus ópticos con un brillo carmesí. Antes de que yo pudiera predecir el movimiento a través de sus sensores, la mano de titanio del robot se disparó hacia adelante con una velocidad mecánica aterradora, agarrando firmemente de la pierna. Fabricio. Gritó Max, intentando avanzar, pero 2 clones le cerraron el paso con sus escudos blindados. El clon de Lockdown que me sujetaba poseía la fuerza hidráulica de un elevador industrial. Con un movimiento violento y coordinado, el robot se plantó firmemente en el suelo y comenzó a girarme en el aire a una velocidad descomunal, emulando la hélice de un helicóptero. El viento silbaba con fuerza mientras mi cuerpo daba vueltas sobre el eje del robot, perdiendo por completo la orientación y la capacidad de canalizar su electricidad de forma precisa. Tras alcanzar el punto máximo de aceleración, el autómata soltó el agarre con una fuerza bruta calculada para exterminar, soltándome por los aires directamente hacia la pared principal de la base. Mi cuerpo impactó con violencia contra el muro de piedra reforzada de la fortaleza, levantando una densa nube de polvo y escombros, y dejando una profunda grieta en la estructura. Yo caí pesadamente al suelo, con el traje rasgado y la respiración entrecortada, tratando desesperadamente de recuperar el aire mientras la electricidad verde parpadeaba débilmente a mi alrededor. Al ver a su amigo estrellarse, el fuego infernal de Javier estalló con una furia ciega, y la presión mística de Max se volvió tan sofocante que incluso los clones de titanio comenzaron a ralentizarse. «Van a pagar por eso, pedazos de chatarra», rugió Javier, alzando sus manos envueltas en llamas del juicio, listo para reducir a cenizas al clon que me había lanzado, mientras la batalla bajo el sol del mediodía alcanzaba su punto más crítico y destructivo. El polvo y el esmalte verde de los blindajes soviéticos flotaban en el aire del patio, tiñendo la luz del mediodía con un matiz nefasto. El brutal impacto de Fabricio contra el muro de la fortaleza de Nairred había cambiado las reglas del juego. Ya no se trataba de una sesión de entrenamiento interrumpida, ni de una simple escaramuza de reconocimiento. Se había convertido en una prueba absoluta de supervivencia. Tras el conteo inicial de la refriega, la situación en el campo era clara. De los 20 tanques humanoides de titanio y acero que habían cercado el patio, 2 yacían completamente inoperantes en el suelo. Uno con el chasis derretido por el fuego místico de Javier, y el otro con el procesador central calcinado por la última sobrecarga voltaica que yo había logrado proyectar antes de ser lanzado por los aires. Frente a los 2 amigos rezagados, la formación enemiga se reestructuró con una precisión fría. 18 clones de Lockdown mantenían el cerco, sus ópticos rojos fijos en las amenazas biológicas. Max Carrizales y Javier sabían que el tiempo se agotaba. Yo intentaba reincorporarse entre los escombros de la pared agrietada, con su electricidad parpadeando de forma inestable. Cada segundo que pasaba permitía a la inteligencia artificial de los drones adaptar sus algoritmos de combate al blindaje soviético del 83. Cualquier paso en falso, cualquier duda, significaría ser aplastados por la masa hidráulica del enemigo. Pero en el corazón de la tormenta, ambos guerreros vieron la oportunidad de oro. Al agruparse para aplastar la resistencia, los 18 clones habían descuidado la dispersión táctica.
Estaban lo suficientemente cerca unos de otros como para que un ataque masivo y concentrado los destrozara en cadena. No hay mañana, Max. Rugió Javier, cuya voz ya no parecía humana, sino el eco lejano de las profundidades del infierno. El fuego infernal que envolvía a Javier dejó de ser una simple capa de llamas para convertirse en un pilar ardiente que se elevaba hacia el cielo. El calor residual era tan inmenso que las piedras del patio comenzaron a vitrificarse, tornándose en un cristal negro y líquido. Las cadenas espirituales del Ghost Rider brotaron de la nada, envueltas en un fuego blanco y azulado, la manifestación pura del juicio místico. A su lado, Max liberó la totalidad de la fuerza que había mantenido bajo llave. El aire a su alrededor se volvió tan denso que la gravedad pareció invertirse por un instante. Los escombros flotaban en un radio de 10 metros antes de ser pulverizados por la presión invisible. Sus ópticos y sus músculos vibraban con una energía que distorsionaba el espacio, otorgándole una velocidad y una potencia de impacto que desafiaban la física del universo conocido. Al unísono, los dos amigos se lanzaron al ataque, convirtiéndose en fuerzas de la naturaleza. Javier se movió como un látigo de plasma y cadenas. Usando la información que le di sobre el titanio, dirigió sus eslabones ardientes directamente a los escapes térmicos cervicales de los robots. Con un primer movimiento giratorio, decapitó a 3 clones en un estallido de chispas y metal fundido. Avanzando entre el humo, enredó a otros 3 por las rodillas, fundiendo sus articulaciones hidráulicas instantáneamente. Finalmente, concentró toda su energía en un golpe directo que perforó el pecho blindado de 2 clones más, incinerando sus chispas sintéticas desde el interior. 8 clones hechos cenizas. Max operó con la velocidad de un rayo plateado. No necesitaba derretir el metal. Su fuerza concentrada fracturaba la estructura molecular del titanio desde los puntos más débiles de las uniones. Max apareció instantáneamente detrás de una línea de 4 clones, descargando una palma de presión que colapsó sus sistemas de ventilación y aplastó sus procesadores internos como si fueran latas. Aprovechando el impulso, giró sobre su propio eje y asestó una serie de patadas ascendentes en las articulaciones de otros 3 enemigos, desmantelándolos pieza por pieza. El octavo clon intentó levantar su escudo de plasma, pero Max concentró su energía en la punta de sus dedos, atravesando la aleación del 83 y destruyendo el núcleo de energía del autómata. 8 clones reducidos a chatarra inservible. El tablero de juego reducido cuando la onda expansiva del ataque combinado se disipó, el patio de la base quedó sumido en un silencio tenso, interrumpido únicamente por el goteo de metal fundido y el siseo de los sistemas hidráulicos destruidos. 16 carcasas vacías de titanio y acero adornaban el suelo como monumentos a la furia de los defensores de Night Red. De los 18 que habían iniciado la carga, la matemática de la batalla era letal y exacta. Tras la devastadora ofensiva de Max y Javier, el ejército del cazador de recompensas había visto sus filas diezmadas de forma catastrófica. Solo 10 clones de Lockdown permanecían en pie. Aunque todavía eran una amenaza formidable gracias a su blindaje de submarino nuclear, sus ópticos parpadeaban con desconcierto artificial. Sus procesadores lógicos intentaban recalcular cómo 2 humanos habían sido capaces de borrar del mapa a casi todo su batallón en un solo parpadeo. Yo, apoyado contra el muro y limpiándose una gota de sangre de la frente, observé el despliegue con sus ojos entornados, mientras Max y Javier, con sus poderes al máximo y presencia humeantes, se preparaban para borrar las últimas 10 réplicas del mapa. El patio de la base de Night Red se había convertido en un auténtico cementerio de titanio. El calor residual del fuego infernal de Javier y la distorsión gravitatoria provocada por la fuerza oculta de Max Carrizales hacían que el aire vibrara de forma caótica bajo el sol de la tarde. Frente a ellos, los 10 clones de Lockdown supervivientes recalcularon sus opciones tácticas, comprendiendo que su blindaje clásico ya no era garantía de victoria. Al fondo, junto al muro agrietado por el impacto, un crujido de piedras llamó la atención de los combatientes. Yo me levanté lentamente de entre los escombros. Mi traje estaba cubierto de polvo y desgarrado en el hombro, y una gota de sangre corría por el costado de mi rostro, pero mis ojos brillaban con una intensidad renovada y peligrosa. Me ajusté la corbata con un movimiento seco, ignorando el dolor del impacto. Creyeron que un simple truco de fuerza centrífuga me sacaría de la ecuación, murmuré yo, con una voz gélida que resonó en todo el patio. De repente, una presión eléctrica descomunal estalló desde mi cuerpo. El aire a mi alrededor comenzó a teñirse de un tono verde brillante, y espesos arcos de electricidad esmeralda comenzaron a brotar de sus manos y de los nanobots integrados en su ropa.
La corriente era tan fuerte que las piedras del suelo empezaron a flotar debido a la estática magnética. Con un estallido de velocidad voltaica, he desplazado como un rayo verde, llegando al centro del campo de batalla para colocarse en línea junto a Javier y Max. Siento la tardanza, muchachos, dije yo, mientras la energía esmeralda danzaba por mis brazos. El análisis de daños terminó. Es hora de borrar las copias. Al ver la reincorporación de la tercera anomalía biológica, los 10 clones modificados de Lockdown ejecutaron un comando unísono de armamento pesado. Sus antebrazos mecánicos crujieron y se desplegaron hacia adelante, transformándose y materializando enormes hachas de acero templado y alta frecuencia. Las hojas de las hachas vibraban con un zumbido ensordecedor diseñado para rebanar estructuras blindadas y cortar la carne con la misma facilidad. Los robots levantaron sus armas defensivamente, reflejando el brillo del sol en el filo de los metales pulidos, listos para una última carga de contención absoluta. Yo observé el despliegue armamentístico de los autómatas con una mirada de absoluto desprecio técnico. Sabía que las armas de acero eran formidables en la guerra convencional, pero en ese patio, la lógica fría de las máquinas estaba chocando contra algo que sus algoritmos nunca podrían cuantificar ni escanear. Max mantenía su aura gravitatoria al límite y Javier hacía restallar sus cadenas envueltas en el fuego místico del Ghost Rider, listos para el asalto final. Yo levanté los puños, concentrando toda la electricidad esmeralda en 2 esferas de energía pura que hacían crujir la atmósfera. Esas hachas de acero son piezas de ingeniería interesantes, réplicas, declaré yo con una sonrisa de absoluta confianza, mirando fijamente a los 10 clones. Pero la base de sus datos está incompleta. Esas armas de chatarra no tienen absolutamente nada que ver con el poder de nuestra amistad. Con esa declaración, el trío de amigos se lanzó al unísono hacia adelante. Mi electricidad esmeralda abrió el camino, buscando los sistemas de conducción de las hachas para sobrecargarlas y detonarlas en las manos de los clones, mientras Max y Javier avanzaban por los flancos para terminar de limpiar el patio de la base de una vez por todas. El estallido de energía combinado en el centro del patio fue tan inmenso que el cielo pareció oscurecerse por un instante, eclipsado por el brillo de 3 fuerzas de la naturaleza actuando en perfecta sincronía. Mi electricidad esmeralda se entrelazaba con el fuego místico de las cadenas de Javier y las ondas de choque gravitatorias de Max Carrizales, creando un vórtice que hacía crujir el titanio de los últimos clones de Lockdown. Entre el estruendo de los rayos y el rugido de las llamas, Javier lanzó un violento latigazo que enredó a 2 clones por el torso, aplastando sus corazas con un giro seco de sus muñecas. Ya me estoy hartando de esto. Se quejó Javier, con la voz resonando con el eco del Ghost Rider mientras se limpiaba las cenizas del rostro. Lockdown no hace más que enviar sus juguetes viejos a cada rato solo para hacernos perder el tiempo. ¿Es que ese cazador no tiene el valor de venir él mismo? A unos metros, la escena era radicalmente diferente. Yo me movía con una agilidad sobrehumana, envuelto en destellos verdes que cegaban las ópticas de sus enemigos. Con una sonrisa de absoluta suficiencia, esquivó el hachazo de un clon inclinando su cuerpo apenas unos centímetros, para luego descargar una corriente voltaica que hizo que el robot cayera de rodillas, temblando por el cortocircuito. Oh, por favor, Javier, no seas así. Exclamé yo, mientras una genuina diversión mientras pisaba la cabeza del clon derribado, humillándolo por completo antes de reventar su procesador central con un pulso magnético. Yo me lo estoy pasando en grande. Creo que jamás me había divertido tanto en décadas. Ver mis propios algoritmos plasmados en chatarra obsoleta es el mejor entretenimiento que he tenido en años. Sin embargo, mi confianza me costó una milésima de segundo de distracción. De entre la densa cortina de humo provocada por el fuego infernal, el último clon de la vanguardia emergió con una velocidad imprevista. Su brazo derecho se retrajo y el mecanismo pesado de un cañón de plasma de alta frecuencia se desplegó, apuntando directamente a mi cara a menos de 1 metro de distancia. El cañón comenzó a brillar con una luz roja, acumulando energía letal para un disparo a bocajarro. Yo abrí los ojos de golpe, calculando la trayectoria, pero antes de que pudiera levantar un escudo o de que Max y Javier pudieran intervenir, el tiempo pareció congelarse. En un parpadeo, un destello carmesí y negro cortó el aire. Akame, moviéndose como una sombra invisible, apareció justo encima del hombro del clon. Con la ayuda de Kurome, que atacó simultáneamente desde el flanco inferior destrozando el equilibrio del robot, y de Aiko Imura, quien canalizó un pulso de contención, las 3 guerreras desestabilizaron por completo la puntería del autómata.
Casi al mismo milisegundo, el pesado suelo del patio vibró con la llegada de los gigantes de metal. El aire fue cortado por el icónico sonido de transformación cuando Optimus Prime y Ratchet irrumpieron en el campo de batalla, regresando justo a tiempo de su patrulla. El líder de los Autobots no mostró piedad. Con un movimiento fluido y majestuoso, Optimus descargó su imponente hacha de energón directamente sobre el brazo armado del clon, rebanando el cañón de plasma antes de que pudiera disparar una sola partícula. Al mismo tiempo, Ratchet, el médico de combate, utilizó sus sierras quirúrgicas de alta densidad para perforar la unión cervical del robot que quedaba expuesta, cortando limpiamente el flujo de energía hacia su chispa sintética. El clon de titanio cayó al suelo con un estrépito seco, desmantelado y sin vida, uniéndose al resto de la chatarra que alfombraba el patio. Optimus Prime guardó su arma, sus ópticos azules brillando con severidad mientras observaba los escombros y luego a los tres jóvenes humanos que aún respiraban agitadamente en medio de la destrucción. El enemigo está desesperado, Fabricio, dijo Optimus con su imponente voz de mando. Lockdown sabe que nuestra alianza se fortalece cada día, y estos ataques solo demuestran que teme lo que somos capaces de hacer juntos. Yo me sacudí el polvo de mi traje, me acomodé la corbata una vez más y miré a Akame y a los recién llegados con una inclinación de cabeza. La diversión del combate seguía reflejada en sus ojos rojos, pero ahora, con el grupo completo y a salvo, la verdadera contraofensiva contra Lockdown y Galvatron estaba lista para comenzar. A pesar de la oportuna llegada de Optimus Prime y Ratchet, la amenaza en el patio de la base de Night Red no había terminado. De entre el espeso humo y la densa vegetación que rodeaba el cuartel, una nueva oleada de réplicas de Lockdown emergió silenciosamente para cubrir las bajas de sus predecesores. El campo de batalla se volvió a encender bajo el sol de la tarde, desatando un enfrentamiento difícil y desgastante. Max Carrizales, Javier, Joe y Akame se reagruparon de inmediato, lanzándose al corazón de la refriega. El combate se tornó cuerpo a cuerpo, una danza caótica de metal y carne donde cada centímetro de terreno costaba sangre y energía. Max utilizaba sus ráfagas de presión gravitatoria para desviar las hachas de acero de los robots, mientras Javier hacía restallar sus cadenas envueltas en fuego místico, buscando fundir las corazas. Akame, por su parte, se movía como una exhalación plateada, esquivando los disparos a quemarropa y buscando los puntos débiles en las uniones de las máquinas, apoyada por mi precisión, quien seguía canalizando destructivos rayos de electricidad esmeralda. Sin embargo, la densidad de esta nueva oleada comenzó a presionar a los defensores. Estos autómatas bloqueaban con mayor efectividad, coordinaban sus ataques en parejas y resistían los impactos directos con una tenacidad pasmosa. A unos metros de la línea frontal, Kurome observaba analíticamente el comportamiento de los enemigos. Sus ojos se entrecerraron al notar la cadencia de sus movimientos y la forma en que el titanio del 83 absorbía la energía residual del Ghost Rider. Esos trozos de metal son diferentes a los anteriores, murmuró Kurome para sí misma, detectando que la programación de combate de esta oleada se había adaptado por completo a los estilos de pelea de Max y Javier. Sus núcleos no parpadean de la misma manera. Comprendiendo que la vanguardia necesitaba un apoyo contundente para romper el estancamiento, Kurome dio un paso al frente y extendió su brazo. Con una concentración gélida, invocó su letal Teagu, Natsufusa. La hoja de la legendaria espada brilló con un fulgor oscuro y maldito, lista para reclamar las almas mecánicas de sus oponentes. Con una velocidad implacable, Kurome se deslizó entre las sombras del patio. Aprovechando que los clones estaban completamente concentrados en contener la fuerza gravitatoria de Max y las llamas de Javier, la joven asesina ejecutó una serie de cortes transversales de alta precisión. Natsufusa no atacó el grueso blindaje del pecho. En su lugar, la hoja se deslizó con una suavidad quirúrgica por los escapes térmicos del cuello y las líneas hidráulicas de las rodillas que los robots habían descuidado al avanzar. En un abrir y cerrar de ojos, el eco de 5 cortes limpios resonó en el patio. Kurome eliminó de golpe a 5 de los clones de Lockdown, cuyas cabezas de titanio rodaron por el suelo mientras sus cuerpos colapsaban envueltos en chispas moribundas. La fulminante intervención de Kurome rompió la formación del ejército invasor, creando la apertura perfecta que los demás estaban esperando. Ahora. No los dejen respirar. Rugió Javier, aprovechando el desconcierto de las máquinas. Con el cerco enemigo fracturado, el resto de los defensores desató su máximo potencial de manera unísona. Max concentró una onda de choque masiva que aplastó por completo a 3 clones contra el suelo.
Javier enredó a los más cercanos con sus cadenas, arrastrándolos hacia el fuego del juicio hasta reducirlos a escoria fundida. Yo liberé una tormenta de electricidad esmeralda que causó una reacción en cadena, haciendo estallar los cañones de plasma de los robots rezagados. Akame y Optimus Prime terminaron de limpiar los flancos, asegurando que ninguna réplica quedara en pie. Cuando el último clon cayó destrozado sobre los escombros, el patio de la base quedó finalmente sumido en un silencio absoluto. El peligro inmediato había sido disipado gracias a la agudeza táctica de Kurome y el esfuerzo combinado de la alianza, dejando claro que, sin importar cuánto alterara Lockdown sus diseños, la resistencia de Night Red poseía una fuerza y una adaptabilidad que ninguna máquina podría replicar. El silencio regresó por fin al patio de la base de Night Red, trayendo consigo un denso olor a ozono, titanio quemado y cenizas místicas. Con el último de los clones de Lockdown reducido a un montón de chatarra humeante, la tensión acumulada comenzó a disiparse lentamente bajo los últimos rayos del sol de la tarde. Los guerreros, exhaustos tras una de las batallas más difíciles y desgastantes que habían enfrentado en el cuartel, se permitieron bajar las armas. Yo, con el traje empolvado y algún que otro rasguño, me había enderezado con esfuerzo y me limité a sacudirme las mangas, aunque en mis ojos todavía quedaba el brillo de la adrenalina. Javier se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y miró a su alrededor, notando una ausencia importante en el grupo de defensa. Se acercó a Akame, quien guardaba a Murasame en su funda con su habitual calma ritual, aunque sus hombros delataban el cansancio. «Oye, Akame», dijo Javier, con la voz un poco ronca. Durante todo este caos con los juguetes de titanio de Lockdown, no vi a Toka por ninguna parte. ¿Dónde se metió? No es propio de ella perderse una pelea, y menos si estamos en peligro. Akame se tomó un momento, mirando de reojo a Optimus Prime y a Ratchet, quienes se encontraban a unos metros inspeccionando los restos de los clones para asegurarse de que ninguna chispa sintética siguiera activa. Al ver que el líder de los Autobots estaba distraído, Akame se inclinó ligeramente hacia Javier y bajó la voz. «Toka no está aquí porque fue a buscar la solución a esta guerra», respondió la asesina con tono sereno pero firme. Cruzó un portal de regreso a su propio mundo, la ciudad Tengu. No fue sola. Bumblebee la acompaña. Javier abrió los ojos de par en par, sorprendido por la audacia de la espíritu. A su mundo. Con Bumblebee. Pero si Optimus se entera. Ya lo sabe, intervine yo, acercándome a ellos mientras se ajustaba la corbata por enésima vez. O al menos, sospecha algo. Drift y Crossairs armaron una distracción bastante ruidosa en el bosque para limpiarles el camino. Pero Akame tiene razón, Javier. Si esa tal Ellen y Dem están colaborando con Lockdown, el frente de batalla ya no es solo nuestro imperio. Necesitamos a las demás espíritus, y Toka es la única que puede traerlas. Con las explicaciones dadas y el peligro inmediato neutralizado, el grupo comenzó a moverse hacia el interior de la fortaleza. Ratchet se encargó de arrastrar algunas de las piezas más grandes de los submarinos nucleares del 83 para analizarlas en su laboratorio, mientras Kurome y Aiko y Mura ayudaban a limpiar los escombros principales del patio. Poco a poco, las luces de la base comenzaron a encenderse, y el bullicio de la batalla fue reemplazado por los sonidos cotidianos del campamento. El olor a la comida que preparaba el equipo de Night Ride empezó a flotar por los pasillos, calmando el apetito de los fatigados combatientes. En la base de Night Red, la tranquilidad reinaba otra vez. Era una paz temporal, una tensa calma antes de la tormenta que sabían que se desataría cuando Toka y Bumblebee regresaran con refuerzos, o cuando el verdadero Lockdown decidiera dar la cara. Pero por esa noche, bajo el manto de estrellas que cubría el imperio, los guerreros finalmente pudieron descansar, sabiendo que su amistad y su fuerza combinada habían sido suficientes para mantener las sombras a raya un día más. Mientras la calma regresaba temporalmente a la base de Night Red en el otro mundo, la noche en la ciudad Tengu envolvía las calles en una atmósfera de misterio y expectación. El gran apagón provocado por Ondo ya había sido parcialmente solucionado por los equipos de emergencia, dejando la ciudad iluminada por una mezcla de luces residenciales y el brillo de la luna. A las afueras de la residencia Itsuka, Toka Yatogami y Kotori Itsuka se encontraban en el jardín, hablando en voz baja sobre la monumental amenaza que se cernía sobre ambas dimensiones. Si lo que dices es verdad, Toka, y Ellen está moviendo hilos con ese tal Lockdown, no tenemos mucho tiempo, decía Kotori, cruzada de brazos mientras jugaba con su piruleta. Ratatosk ya está analizando las firmas de energía, pero esto supera cualquier cosa que hayamos visto.
A unos metros de ellas, aprovechando las sombras de la noche, Bumblebee y Owen observaban los rascacielos y las estructuras tecnológicas de la ciudad. B se había transformado finalmente en su modo robot, agachándose para no sobresalir por encima de los techos, mientras sus ópticos azules parpadeaban llenos de curiosidad ante los anuncios holográficos. Owen, sosteniendo su cigarro electrónico apagado para no llamar la atención, soltó un silbido bajo. Tengo que admitirlo, pequeña jefa, murmuró Owen hacia Kotori. Esta ingeniería civil es impresionante. No verías estructuras tan limpias en el Imperio ni en Cybertron antes de la caída. Es un buen lugar para defender, o para causar un buen alboroto. La conversación se interrumpió de golpe cuando Toka divisó dos siluetas familiares caminando por la acera principal hacia la casa. Eran Mukuro Oshimiya, con su larga cabellera dorada flotando suavemente, y Natsumi, quien caminaba perezosamente con los brazos detrás de la cabeza. Ambas venían regresando a la casa Itsuka tras un largo día, completamente ajenas a la presencia de los Transformers y buscando un lugar para descansar. Ah. Son Mukuro y Natsumi. Exclamó Toka, entrando en pánico instantáneo. Rápido, si nos ven con robots gigantes ahora mismo, Natsumi se asustará y Mukuro podría usar a Michael para encerrarlos en otra dimensión. Al escuchar la advertencia de Toka, el pánico se transmitió a los dos Autobots, quienes tenían órdenes estrictas de mantener la discreción absoluta. Bumblebee, siendo el más ágil, reaccionó por instinto de explorador. Se dejó caer sobre sus manos y rodillas y, con una agilidad sorprendente para su tamaño, se deslizó de lado, escondiéndose detrás de una de las casas colindantes. B pegó su espalda metálica contra la pared, conteniendo el aliento de sus sistemas de ventilación y asomando solo la mitad de su cabeza para espiar. Owen, por otro lado, sabía que su enorme chasis verde y su armamento pesado no cabrían detrás de ninguna estructura residencial de la manzana. Su procesador militar trabajó a toda velocidad y tomó una decisión drástica. Sacando un dispositivo de su cinturón táctico, canalizó la energía residual de la celda de éxtasis y, con un destello silencioso, creó un portal interdimensional directo de vuelta al mundo de Akamega Kill. Antes de cruzar el umbral del vórtice que lo devolvería al patio de la base de Night Red, Owen miró fijamente a Toka y a Kotori con una expresión de supuesta gravedad, aunque sus ópticos delataban la urgencia de huir. Escuchen bien, niñas. Acaba de saltar una emergencia Autobot de máxima prioridad en la base. Exclamó Owen en un susurro apresurado, usando la supuesta crisis como la excusa perfecta para no ser visto por las dos espíritus que se acercaban. Optimus me necesita para reparar un cañón. Sí, eso. Buena suerte con las recién llegadas. Sin perder un segundo más, el robusto Autobot dio un paso atrás y cruzó el portal, el cual se cerró inmediatamente con un siseo, dejando tras de sí solo un par de chispas verdes en el pasto. Kotori se llevó una mano a la frente, completamente incrédula ante la obvia retirada de Owen. Emergencia Autobot. Ese gigante verde solo corrió porque no quería dar explicaciones. Bumblebee, desde su escondite detrás de la casa, emitió un sutil sonido electrónico que sonaba como un quejido, dándose cuenta de que ahora él era el único robot gigante atascado en el vecindario. Toka. Kotori. ¿Qué hacen afuera a estas horas? Llamó la voz de Natsumi desde la entrada del jardín, mientras Mukuro observaba el cielo con curiosidad, sintiendo una extraña fluctuación de energía en el aire. Toka se enderezó de inmediato, mostrando una sonrisa nerviosa y exagerada mientras intentaba tapar la vista donde está la esquina donde Bumblebee estaba oculto. Hola, chicas. Nada. Solo disfrutábamos de la hermosa noche estrellada. La tensión multiversal seguía creciendo, y mientras Owen regresaba al Imperio para informar sobre la situación, en la ciudad Tengu, la misión de Toka para reunir a los espíritus acababa de volverse mucho más complicada y secreta. Mukuro y Natsumi acortaron los últimos pasos que las separaban del jardín de la residencia Itsuka. En cuanto sus miradas se cruzaron con la figura de Toka y Atogami, las expresiones de cansancio que traían de su largo día se disiparon por completo, siendo reemplazadas por una genuina mezcla de alegría y alivio. Toka. Exclamó Natsumi, dejando caer sus brazos y corriendo un par de pasos hacia ella con los ojos iluminados. ¿De verdad estás aquí? Origami estaba que no cabía en sí de la preocupación, y nosotras, bueno, pensamos que algo malo te había pasado tras ese último terremoto espacial. Mukuro, manteniendo su andar pausado y elegante, se acercó con una sonrisa dulce y serena, un gesto inusual en ella que demostraba la profunda paz que le otorgaba ver a su compañera a salvo.
Muku ha extrañado tu presencia, Toka, dijo la espíritu de largos cabellos dorados, ladeando la cabeza con suavidad. La calidez de la casa no era la misma sin tu risa. Nos alegra sobremanera que hayas regresado a nuestro lado. Al escuchar sus palabras, Toka no pudo contener la emoción. Las lágrimas de felicidad brillaron en las esquinas de sus ojos y, olvidando por un momento el protocolo de secreto y el nerviosismo de hace unos instantes, se lanzó a rodearlas en un cálido y apretado abrazo. Natsumi. Mukuro. Exclamó Toka con voz temblorosa pero rebosante de felicidad. Yo también las extrañé muchísimo. Pareció que estuve fuera de este mundo por una eternidad, había tantas cosas extrañas, batallas y peligros, pero verlas de nuevo me hace sentir que finalmente he vuelto a casa. Kotori observaba la escena desde un lado con una pequeña sonrisa, complacida de ver que, a pesar de las crisis interdimensionales que se avecinaban, los lazos entre las espíritus permanecían intactos. Mientras el emotivo reencuentro se desarrollaba en el centro del jardín, una presencia metálica vigilaba desde la penumbra. Oculto detrás de la estructura de la casa contigua, Bumblebee permanecía agachado, reduciendo al mínimo el zumbido de sus sistemas internos para no romper el momento. A través de sus ópticos azules, el explorador Autobot procesaba los datos visuales. Las lágrimas, las sonrisas, el tono de voz de Toka y la relajación en las posturas de Mukuro y Natsumi. Para una forma de vida orgánica y cibernética nacida en los laboratorios de Cybertron, los complejos matices de los sentimientos humanos y de los espíritus a menudo parecían un rompecabezas lógico difícil de descifrar. Sus procesadores registraban fluctuaciones térmicas y ritmos cardíacos elevados, conceptos técnicos que no explicaban el porqué de tanta afección. Sin embargo, B no era un soldado común. Había pasado suficiente tiempo con los humanos en la Tierra como para desarrollar un núcleo de empatía muy profundo. Al ver la forma en que Toka se aferraba a sus amigas, y cómo la tensión del Imperio y el miedo a los clones de Lockdown se evaporaban de su rostro, el explorador amarillo comenzó a comprender.